Muy bien, jóvenes, rápidamente vamos a ver el tema que son los grupos financieros. Vamos a leer la parte de la definición y posteriormente damos una explicación del mismo. Dice que los grupos financieros se denomina, ¿verdad?, a la agrupación de dos o más personas jurídicas, o sea, empresas, que realizan actividades financieras, de las cuales una de ellas deberá ser banco, entre las cuales existe control común por relaciones de propiedad, administración o uso de imagen corporativo, o bien sin existir estas relaciones, según acuerdo deciden el control común. Y voy a leer esta parte, dice empresa controladora del grupo financiero, para que después, pues de forma resumida, pueda explicar todo. Los grupos financieros deberán organizarse bajo el control común de una empresa controladora, o sea, una corporación, constituida en Guatemala específicamente para ese propósito. En caso contrario, será el banco dentro del grupo financiero quien sea el responsable de la actuación de dicho grupo. Aquí nos da una referencia legal y posteriormente empresas que constituyen un grupo financiero. Dice, cuando existe empresa controladora, los grupos financieros estarán integrados por esta y por dos o más de las empresas siguientes: bancos, sociedades financieras, casas de cambio, almacenes generales de depósito, compañías aseguradoras, compañías afianzadoras, empresas especializadas en emisión y o administración de tarjetas de crédito, empresas de arrendamiento financiero, leasing, empresas de facturaje, casas de bolsa, entidades de fuera de plaza, entidades offshore, empresas de apoyo al giro bancario y otras que califique la Junta Monetaria y demás. Bien, quiero explicar entonces esta parte a qué se refiere con los grupos financieros. De forma resumida y general, ¿verdad? De todo lo que ya mencioné, más que todo compone una cantidad de empresas, ¿sí?, del cual entre todas ellas tiene que existir un banco, ¿de acuerdo? Digamos, eso va a ser un grupo financiero. Eh, Voy a mencionar algunos ejemplos, obviamente sin hacer alguna publicidad, ¿verdad? Digamos, valga la publicidad en ese sentido, pero, por ejemplo, hemos escuchado quizás el grupo financiero GIT Continental, por ejemplo. Cuando hablamos de GIT Continental, como que uno se enfoca y dice, bueno, el banco GIT, ¿sí? Usamos el banco en sí es parte del grupo financiero. ¿Por qué? Porque incluso también hemos escuchado aseguradoras GIT Continental, ¿vale? Entonces, es una empresa el banco y es una empresa la aseguradora, ¿sí? Y esas dos forman parte del grupo financiero. Y podemos mencionar también otros tipos de ejemplos en ese sentido. Considere, para que pues podamos comprender ahí sí que a la perfección, descargué este listado de grupos financieros que nos proporciona la Superintendencia de Bancos. Si se dan cuenta aquí dice grupos financieros. La Superintendencia de Bancos informa al público que los grupos financieros legalmente autorizados para operar en el país, que al 31 de enero del 2016 se encuentran bajo su vigilancia e inspección, son los siguientes. Vean, aquí nos da un listado. Yo les mencionaba hace un momento sobre el grupo financiero GIT Continental. Vean, les decía que estaba el banco GIT, existe una financiera, existe una asesoría en valores S.A., o sea que más que todo existe la empresa de asesoría en valores, está el GTC Bank Inc., pero nos da esta entidad, incluso también aparece una casa de bolsa, GIT Conticredit, GIT Contivalores, Seguros GIT, Afianzadoras GIT. Vean, digamos, todas estas empresas componen el grupo financiero GIT Continental. Y así podemos decir también del Banco Industrial, está el banco, incluso el Banco Industrial tiene una
almacenadora. Vean, aquí dice Almacenes Generales S.A. Muchas veces uno se encuentra con empresas y sin saber que es parte de un grupo financiero, que en este caso sería el Banco Industrial, ¿verdad? Aquí también aparece, vea, Seguros El Roble, Fianzas El Roble, aunque quizás no diga industrial, pero se sabe que es parte del grupo financiero, corporación, banco industrial, ¿verdad? Como bien lo menciona aquí, el BI, el Banco Industrial. Está el Grupo Financiero de Occidente, el Grupo Financiero Banco Internacional, el Grupo Financiero Banrural, también conocido, ¿verdad? Vean aquí, solo hay tres entidades que conforman el Grupo Financiero Banrural. El Banco de Desarrollo Rural, o sea, el banco, ¿verdad? La financiera y aseguradora. Está el Grupo Financiero Agromercantil, que también es conocido. Está el Citibank, está el Banco de los Trabajadores, el Grupo Financiero Vivibanco y el Grupo Financiero BAC Credomatic. Vean, entonces todas estas entidades lo regula y lo supervisa la Superintendencia de Bancos y demás, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Poder comprender y aprender estos grupos financieros que existen, ¿sí? Entonces, es eso lo que se refiere a esta parte. Qué mejor explicación, ¿verdad? Así que de ver la forma de ejemplos, ¿de acuerdo? Espero me haya dado a entender en ese sentido y que, más que todo, que comprendamos que cada uno de los grupos financieros siempre tiene que tener un banco. Si nosotros buscamos acá en cada uno de estos grupos financieros, tiene que existir un banco. ¿De acuerdo? Entonces, si gustan que vean, dice del Banco Creomática, aquí está el banco, aquí el Vivibanco, aquí el Banco Citibank, aquí el Banco Agromercantil, aquí el Banco de los Trabajadores y demás, ¿verdad? Hacemos todo eso. Entonces, un grupo financiero, como bien lo dice aquí, es la agrupación de dos o más empresas, ¿sí? Y ya lo vimos de una forma así explícita por parte del ejemplo. Dice aquí a continuación presentamos una breve explicación de lo que hacen algunas de las instituciones que conforman un grupo financiero. Por mi parte, no considero necesario explicar cada uno de los mismos porque ustedes ya lo investigaron, ¿verdad? Ya buscaron el concepto de lo que es una institución bancaria, una sociedad financiera, las casas de cambio, los almacenes generales de depósito, las compañías aseguradoras, las empresas que emiten tarjetas de crédito, los de arrendamiento financiero, las casas de bolsa, entidades offshore, empresas de apoyo al giro bancario y demás. Incluso este archivo pues yo se los voy a proporcionar para que puedan reforzar el conocimiento que ya tenemos de cada una de estas entidades, ¿de acuerdo? Bien. Vemos una pequeña descripción de lo que dice aquí de los bancos comerciales. Dice, los bancos comerciales o de crédito mercantil, también conocidos mundialmente con el nombre de bancos de depósito y descuento, tienen como característica el hecho de que su principal operación pasiva es la de recibir depósitos del público, depósitos que pueden ser a la vista o a plazo eh, menor hasta 30 días. En cambio, su principal operación activa la constituyen los préstamos que concede a plazos que oscilan entre 1 a 3 años, ya sean con garantías personales o prendarios, con la salvedad que cuando el plazo exceda de un año, la garantía forzosamente tendrá que ser real y no personal. Bien, acá los bancos comerciales son muy conocidos para nosotros como personas particulares. ¿De acuerdo? Yo les mencionaba anteriormente que pues Guatemala quizás no clasifica especialmente a los bancos según la actividad que realiza, porque la mayoría de bancos eh, podemos decir que hacen casi lo mismo, ¿sí? ¿En qué sentido? De que reciben depósitos, otorgan créditos, quizás no precisamente una de las formas que utilizan los bancos quizás no es eso de que uno necesite quizás unos 20, 30, 50 mil, 100 mil o más, ¿verdad? Entonces solo se refiere a esos créditos, sino que muchas veces cuando ustedes pues más adelante tengan una relación comercial,
tengan quizás negocio o estén trabajando en una empresa como dependientes, van a tener la posibilidad de que los bancos les puedan ofrecer tarjetas de crédito. Si es que quizás no les han ofrecido en algún momento, ¿verdad? Quizás algunos ya habrán cumplido la mayoría de edad, tendrán los 18 años, algunos quizás tendrán 17, ¿verdad? No digo que alguno tenga 16 porque no lo creo, ¿verdad? Sí que tendrán entre 17 y 18 años. Quizás alguno pues más, ¿verdad? Pero eh, ya podemos considerar que somos ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos legítimos y algunos ya tienen DPI. Recuerdo que algunos quizás hasta ya lo tenían desde el año pasado, ¿verdad? Entonces, mi punto es más que todo que los bancos tratarán la manera de poder ofrecer tarjetas de crédito. Y como bien dice su nombre, es un crédito, porque podemos tener una tarjeta del cual cuando lo utilizamos es un préstamo que nos están haciendo. ¿Por qué razón? Porque ese dinero no es nuestro, sino que es un préstamo que nos están haciendo porque estamos gastando, pero llega un momento en el que nosotros tenemos que ir a pagar lo que hayamos gastado. Y una forma como de consejo, mi recomendación es que nunca utilicen tarjetas de crédito. ¿Sí? Es mi recomendación. ¿Por qué razón? Porque salvo que si alguno, bueno, es muy, ¿cómo podemos considerar? Es muy responsable, ¿verdad? Es muy bueno en manejar sus finanzas, pues perfecto, ¿verdad? Es decir que uno puede utilizar las tarjetas de crédito, pero como les menciono, a veces uno se deja influenciar por emociones. Sí, en el que tiene tarjeta de crédito, ve algo, dice, bueno, no tengo dinero ahorita, pero tengo la tarjeta de crédito, lo compro y demás. Pero que el detalle es que al final de mes o de fecha en el que se tiene que realizar el pago del mismo, pues se siente, ¿verdad? Es decir, que uno gana un sueldo y posteriormente tiene que sacar dinero de eso para ir a pagar. Y no solo va a pagar el valor de lo que haya comprado, sino intereses, ¿verdad? Entonces, como les digo, un consejo, pues no se metan a tarjetas de crédito, ¿verdad? Mejor una tarjeta de débito, que yo puedo utilizarlo si es que tengo dinero. Si no tengo dinero en el banco, entonces mejor ni siquiera lo pienso en utilizar, ¿verdad? Entonces es una medida, es una forma en el que pues ustedes podrán utilizar bien sus recursos económicos, ¿de acuerdo? Bien. Y al fin, somos cuando digo los bancos comerciales, porque la mayoría pues generan y otorgan, o más que todo reciben depósitos y otorgan créditos. Dice aquí productos de un banco comercial en el párrafo que antecede dijimos que un banco comercial puede financiar sus operaciones con las reservas de capital que formen. Tales reservas se forman e incrementan año con las utilidades habidas y comprobadas cada fin de ejercicio económico y demás. Bueno, aquí simplemente lo que se debe de comprender es que los bancos pueden incrementar su capital en base a las utilidades que generan en cada año fiscal. No decimos que solo son los bancos, sino que son la mayoría de empresas, siendo, veámoslo en ese sentido, de que si una empresa genera ganancia, las ganancias lo puede sumar al capital. No solamente en un sentido de cuenta y colocarlo en nuestro balance y colocar la cuenta de utilidades retenidas o ganancia por distribuir o ganancia después de impuestos, sino que puede sumársele automáticamente al capital por medio de una partida. ¿Cómo? Cargando las utilidades y abonando al capital. En base a ello disminuye la utilidad del ejercicio y aumenta el capital, ¿verdad? Entonces, es una forma en que más que todo se da el aumento del capital en ese sentido, ¿sí? Y que incluso también se puede hacer, como dice aquí, unas reservas de capital. Muchas veces como que generan reservas con el propósito de tener una protección, ¿verdad? Es decir, que los bancos tienen que tener una garantía o más que todo tienen que estar muy seguros
de sus operaciones para que tengan o que den a conocer a las personas que es una empresa sólida, ¿verdad? O sea, que es una empresa solvente, una institución bancaria que está solvente, ¿de acuerdo? Bien. Aquí muy importante dice constitución de un banco. De conformidad con el artículo 6 de la ley de bancos, los bancos privados nacionales deberán constituirse en forma de sociedades por acciones de responsabilidad limitada. O lo que es lo mismo, solo, ahí subrayan esto, por favor, dice, solo bajo el tipo de sociedad anónima. O sea que un banco no puede ser responsabilidad limitada, no puede ser sociedad colectiva, ¿sí? No puede ser sociedad en comandita simple, ni comandita por acciones, sino que debe de ser sociedad anónima. Y que recordemos que la sociedad anónima está representado por acciones de responsabilidad limitada. ¿Sí? Espero que no se nos haya olvidado esa parte, de que una sociedad anónima está compuesto, o su capital está compuesto por acciones, y que la responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus acciones. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Simplemente, pues, si yo soy accionista y tengo acciones por un valor de 100.000 quetzales, esa es mi responsabilidad, o sea que no afecta mi patrimonio personal, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo 100.000, si en dado caso, como les digo, el banco va a la quiebra, el accionista pierde los 100.000 quetzales, ¿verdad? Y nada más, no va a perder en ningún momento eh, parte de su patrimonio personal, ¿verdad? A diferencia con sociedades colectivas y demás, ¿verdad? No voy a explicar los tipos de sociedades porque para eso pues vimos cada uno de los mismos en cuarto perito, ¿verdad? Entonces nuestro objetivo aquí es que los bancos se constituyen bajo sociedades anónimas. Dice aquí los interesados en establecer un banco deberán presentar una solicitud ante el superintendente de bancos. Tal solicitud deberá expresar, ante otras cosas, la clase de banco que se desea establecer, el capital de fundación, los nombres y generales de organización y será acompañada de la documentación que fija el reglamento específico. Aquí más que todo nos va a dar a conocer la forma en la que se debe de manejar o para poder constituir un banco. Yo considero que ustedes al momento de leerlo no creo que haya dudas en ese sentido. Lo que sí es muy importante comprender es lo que dice aquí. El acuerdo gubernativo que reconozca la personalidad jurídica del nuevo banco será emitido por conducto del Ministerio de Economía y deberá ser publicado en el diario oficial. ¿Sí? Más que todo que cuando se genere el acuerdo en el que se da a conocer que se ha constituido un banco, va a ser, como dice ahí, por medio del Ministerio de Economía y que será publicado en el diario oficial. Que recordemos que el diario oficial es el diario de Centroamérica. ¿Sí? Y después dice, será el superintendente de bancos quien solicite la apertura o inicio de las operaciones del banco. Muchas veces para eso va a llevar tiempo, ¿sí? Como lo dice en el párrafo siguiente, dice, se da un término de 6 meses a contar de la fecha de publicación del acuerdo de fundación del banco para que éste deba principiar sus operaciones, salvo que circunstancias especiales lo obliguen a pedir a la Junta Monetaria un plazo superior al estipulado. Crear un banco no es así sencillo, no es como crear una empresa comercial o que ustedes digan entre compañeros, ¿verdad? Digan, mira, creemos una sociedad anónima, ¿verdad? Somos 5, ¿verdad? Entonces creamos una sociedad, nos vamos a dedicar a tal y tal cosa, así que creamos la sociedad anónima, ¿verdad? Y todo bien, creamos nuestro capital, las acciones y lo registramos y nítido, ¿verdad? Y nos dice cuánto es de capital que se debe de aportar hasta un máximo de 3.000 o 5.000 quetzales y ya está nuestra sociedad anónima, ¿verdad? Y así empezamos. Un banco no. Un banco no basta con tener, por ejemplo, 5.000 quetzales,
10.000 o 100.000. No, sino que tiene que tener por lo menos unos 60, 70, 75 millones de quetzales para que se pueda constituir un banco. Alguno dirá, tanto así usamos, ¿por qué se tiene que necesitar millones para crear un banco? ¿Por qué razón? Porque el banco va a prestar servicios al público. Cuando usted tiene su ahorro, tiene su dinero, con mucho esfuerzo durante 1 año, 2 años, 3 años o 5 años, usted logró juntar unos 50.000 quetzales, por ejemplo, con mucho esfuerzo. Y dice, bueno, voy a ir a depositarlo al banco, ¿verdad? Porque no lo voy a tener aquí en mis manos, debajo del colchón o dentro de un bote o dentro de una gaveta de la mesa, ¿verdad? O sea, no. Dice, voy al banco. Y ahí cuando se hace una pregunta, ¿qué banco? ¿Verdad? O sea, voy a elegir tal banco, voy a elegir el otro banco o demás. Y usted dice, bueno, voy a elegir el banco X. Va al banco X y deposita su dinero. Cuando sale del banco, usted no va con esa mentalidad de que diga, ¿y si pierdo mi dinero? ¿Y si el banco va a la quiebra? ¿Y si el banco pierde mi dinero? ¿Verdad? ¿Y si le pasa algo al banco? Y hermano, somos usted va al banco, deposita su dinero y sale y nítido, ¿verdad? No tiene preocupación, no tiene miedo y tampoco va a decir, bueno, y si salgo y me asaltan, usted no lleva nada, ¿verdad? Porque su dinero podemos decir que está en el banco. Sí, entonces, ¿a qué voy? Voy en el sentido de que cuando se constituye un banco, debe de tener un buen capital para que funcione. ¿Por qué? Porque debe de tener una garantía de que el dinero que se tiene no fácilmente se va a perder. Sí, espero me entender en ese sentido, de que las personas dan una confianza en los bancos con el propósito de que ese dinero no se va a perder. ¿Sí? Entonces, esa seguridad se tiene y no es algo que uno va con temor de que se pierda. Pero imagínense, usted tiene 50.000 quetzales, su esfuerzo, su dedicación y demás. Le costó poder juntar eso. Y llegan rumores a, a usted y de otras personas y dicen que como que tal banco está teniendo problemas o problemas legales, está teniendo problemas de solvencia, de liquidez, y usted rápidamente dice, bueno, mejor voy a ir a sacar mi dinero, ¿verdad? Antes que se vaya a perder y voy a perder todo. Sí, entonces por eso es que los bancos tienen que presentar siempre una información que sea real, ¿sí? En dar a conocer que es una institución bancaria bien posicionada, ¿de acuerdo? Muy bien. Espero me haya dado a entender en ese sentido y comprender el mismo. Aquí nos habla sobre la organización de un banco comercial, sabemos cómo está compuesto un banco comercial, que por supuesto tenemos a los accionistas, ¿sí? Y aquí nos dan algunas atribuciones de qué es lo que realizan los accionistas. Existen eh, más que todo departamentos en un banco, el de créditos, administración y demás, ¿verdad? Entonces, no lo considero necesario el ver cada uno de los mismos porque pues no es el punto, sino que el punto es comprender eh, cómo se da en ese sentido, ¿verdad? O sea, comprender que en el mismo hay accionistas y qué es lo que realizan. No identifiqué conceptos de cada uno, pero sí consideré necesario proporcionarles el organigrama, ¿sí? De lo que puede ser un banco comercial o cómo está compuesto un banco comercial o de qué forma, ¿verdad? Voy a presentarlo acá, le di la vuelta aquí, solo para que podamos ver y tomar más o menos la idea. Aquí podemos tener a la vista sobre la junta de accionistas, era lo que teníamos acá, ¿verdad? Aquí le di la vuelta, entonces aparece de esta manera, pero después
regresa a su forma natural. La junta de accionistas, puede haber un consejo de administración, la gerencia, una asesoría jurídica, una auditoría interna, la secretaría, está la subgerencia financiera, subgerencia administrativa. Hay departamentos, está el departamento de cartera, sección de crédito, sección de cobro, sección de descuento, sección de archivo, está el departamento extranjero, departamento de valores, departamento de cajas y depósito, departamento de contabilidad, departamento, eh, vamos a ver, aquí se me fue las siglas, el departamento de sucursales y agencias, ¿verdad? Dice aquí sección de análisis y desarrollo, sección de operaciones, sección de mantenimiento de sistema. Sí, entonces nos da varios departamentos. Sí, aquí se me fue la parte, pero después vamos a verificar. Aquí está también el departamento de organización y método, departamento de recursos humanos, departamento de servicios auxiliares y demás. Entonces, esto, como bien lo dice aquí, es un ejemplo de un organigrama de un banco comercial. Sabemos cómo puede estar compuesto un banco comercial.